Mi hermana se acostó con mi esposo. Hoy está embarazada. Mis padres quieren que la perdone, pero la rabia es más fuerte que la sangre. Y yo, ya no soy la misma. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Hay heridas que no sangran, pero supuran rabia con cada respiración. Mis padres quieren que extienda los brazos hacia el hijo de mi hermana y al hombre que un día juró amarme, como si todo fuera un mal sueño que puede olvidarse con una sonrisa forzada. Pero ahora serán ellos quienes deban enfrentar el precio de haber encendido la furia que dormía en mí. Hace 5 años, mi mundo se partió en dos. La traición no vino de un enemigo ni de un extraño. Vino de Lucía, mi hermana de sangre. Aún recuerdo el día en que abrí la puerta de casa y escuché risas apagadas, cuerpos moviéndose con la confianza de quien no teme ser descubierto. No necesité ver mucho más, la ropa revuelta, el perfume de él en su cuello y sus ojos, los de ambos, negándolo todo, pero sin convicción. Lucía es 11 años menor que yo y 12 menos que mi exmarido. La había acogido en casa cuando vino a la ciudad a estudiar, pensando ingenuamente que él la vería como yo, una niña, una hermana. Pero no, o peor aún, quizás sí la veía así, lo cual solo convierte su conducta en algo más asqueroso. La cuidé, la alimenté, la protegí. Le daba dinero cuando se le acababa la mesada. Y ella, en vez de morder la mano que la sostenía, decidió devorarla y luego escupirla como si nunca hubiera significado nada. La herida sigue abierta. A veces pienso que late por sí sola, como un segundo corazón que solo bombea resentimiento. A mi exesposo lo conocí en mi primer empleo al llegar a esta ciudad, llamémosla Raventon, después de graduarme. Él ya tenía un círculo social establecido y me lo ofreció como quien tiende una red a alguien que cae. Fue amable, encantador incluso. A los 6 meses comenzamos a salir y 2 años más tarde nos casamos. Yo estaba enamorada de él con la devoción que solo puede tenerse una vez. Él, por lo visto, no sentía lo mismo. Perdí en un solo golpe al amor de mi vida y a mi persona favorita en el mundo. Aquella fue la época más oscura que he vivido. Mis padres, aunque devastados, estuvieron de mi lado. Se alejaron de Lucía durante un tiempo, lo que me dio un mínimo consuelo. Pero no duró. Ella seguía necesitando dinero para continuar la universidad, y mi ex, por supuesto, no podía ni quería ayudarla. Así que ella lloró, suplicó, se arrastró hasta que nuestros padres la perdonaron. Intentó llamarme. Nunca respondí. Mis padres me contaron lo ocurrido y, aunque me hervía la sangre, no pude enfadarme con ellos. Ya había perdido tanto, y no estaba dispuesta a quedarme sin ellos también. Les dije que lo entendía. Mentí. El divorcio fue rápido, sin más palabras de las necesarias. Lo eché de casa esa misma noche. No podía compartir techo ni oxígeno con alguien capaz de tanto. Pero cuando llegó el día en que el vínculo legal se rompió, el peso fue otro. Uno no se divorcia solo de una persona, sino del futuro que había imaginado. Y duele. Aunque uno sepa que es lo correcto, duele igual. Desde entonces han pasado 5 años. No he cruzado palabra ni con Lucía ni con él. Mantengo contacto únicamente con mis padres y evito a toda la familia extendida. No quiero sus miradas, su compasión silenciosa. No puedo cargar con esa vergüenza aunque no me pertenezca. A veces me digo que no es mi culpa, pero la sensación permanece. Lucía y él siguen juntos. Se casaron hace 2 años y se mudaron a Greenville, lejos, pero nunca lo suficiente. Volver a casa de mis padres en Raventon se había convertido en un acto ceremonial. Llegaba, me quedaba unos días, compartíamos charlas cordiales y luego me marchaba. Nadie pronunciaba su nombre y eso me bastaba. Jamás me forzaron a cruzarme con ella y durante 5 años eso funcionó como un pacto tácito de paz. Un pacto silencioso que no exigía perdón, solo distancia. Pero hace poco, ese frágil equilibrio se rompió. Y lo hizo de la manera más ofensiva posible. Lucía está embarazada. Hace unas semanas lo anunció como quien comparte una bendición celestial. Hasta ahí, nada sorprendente.
Lo absurdo comenzó cuando yo también recibí una invitación por correo para la celebración de su embarazo. Ni siquiera la abrí con cuidado, fue directo al cesto de papel. No contesté, no rechacé. Simplemente la ignoré, como a un ruido de fondo que no merece atención. Pensé que era otra de sus jugadas para demostrar su felicidad como una daga decorativa. Pero luego, mis padres me confesaron que habían sido ellos quienes insistieron en invitarme. Querían que asistiera. Por Lucía. Que estaba por comenzar una nueva etapa, me dijeron, y que era hora de que todos aceptáramos nuestra realidad como familia. Que ya habían pasado suficientes años, que mi ex era un recuerdo distante, y que el tiempo ya había enterrado lo demás. Lo dijeron como si todo se tratara de una vieja disputa por una herencia o por quien rompió la vajilla favorita de mamá. Mi reacción fue inmediata, ¿acaso habían perdido la razón? ¿De verdad pensaban que esto era algo que podía dejarse atrás como una pelea infantil? Lucía y él no me decepcionaron, me destruyeron. Y esa destrucción no se sana con la llegada de un bebé. Ni aunque el mismísimo Iker renaciera del vientre de mi hermana, cambiaría el hecho de que para mí, ambos están muertos. Lo dije con frialdad. Incluso me permití un sarcasmo cruel por teléfono, están grandes ya para andar comiendo hongos alucinógenos. No pudieron ocultar su disgusto. Les dolió y por una vez no quise aliviarles el peso. Porque ese comentario que hicieron, ese deseo de unidad familiar para el nuevo bebé, me rompió de una forma distinta. Dijeron que probablemente ese sería el único nieto de la familia y que deseaban que naciera rodeado de amor, sin divisiones ni fantasmas. Y ahí fue cuando me quebré por dentro. Mis padres conocen mi historia. Saben cuánto deseé tener un hijo con ese hombre. Saben que llevábamos casi un año intentándolo antes de que yo descubriera su traición con Lucía. Saben que desde el divorcio he pasado por 3 ciclos de fertilización in vitro con donante anónimo. Y todos han fallado. No hay diagnóstico claro, solo una sucesión de intentos fallidos y una esperanza que se erosiona con cada negativa. Y entonces mi hermana, la que se llevó todo lo que alguna vez imaginé como mío, resulta fértil como la primavera. Y mis padres celebran eso como si fuera un milagro que debía reunirnos a todos en un acto de redención familiar. No es racional, lo sé. Pero la rabia no siempre pide permiso para instalarse. A veces se aloja entre el pecho y la garganta, como una piedra que no se digiere. Me siento como si Lucía hubiera ganado algo que también deseaba yo. No porque lo mereciera más, sino porque simplemente lo tomó. Como todo lo demás. Y esa petición de mis padres, esa súplica envuelta en aparente ternura, fue lo que más me dolió. No solo por lo que me pedían, sino por lo que implicaba que, de alguna forma, mi sufrimiento podía ser silenciado con una sonrisa fingida por el bien de la familia. Como si yo no contara ya. La conversación con mis padres terminó en seco, como se apaga una vela en medio del viento. La rabia me nublaba la voz, así que colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera aún más. Luego, sin pensarlo demasiado, los bloqueé. No digo que sea para siempre, pero por ahora necesito silencio. No súplicas, no chantajes emocionales, no promesas de una familia unida que ya no existe. Pero incluso eso, el corte, la distancia, el castigo, no me hizo sentir mejor. Pensé que me aliviaría, que pondría un punto final. No fue así. El vacío permanecía, pesado, con olor a derrota. Así que hice algo estúpido. Después de años, desbloqueé a mi ex en redes sociales. No sabía si aún tenía su número, pero sabía que él me leería allí. Le escribí. Nada elaborado, nada meditado. Le dije que esperaba que fuera feliz ahora, después de haber destruido mi vida. Que él y Lucía se habían quedado con todo lo que se suponía que me pertenecía. Que el mundo aplaudía su dicha como si hubieran hecho algo digno de celebrarse. Le dije que los odiaba. Que deseaba que sintieran cada fragmento de la miseria que he tragado estos 5 años. Y lo envié. Así. Sin respiro. Sin filtro. Pero no pasó mucho antes de que me arrepintiera. Van a tener un hijo. Y aunque el odio aún habite en mí como un huésped rencoroso, sé que un bebé no tiene culpa de nada.
No se puede heredar el pecado ajeno. No quiero convertirme en esa persona que maldice sin mirar a quien toca con su veneno. Me sentí sucia. Y más que sucia, me sentí triste. Porque después de todo, ese mensaje no cambió nada. No me hizo sentir más fuerte. No me liberó. Solo dejó un rastro de culpa. Y la peor parte es que el mensaje puede leerse como un deseo de mal hacia ese bebé, y no hay forma de deshacer esas palabras. Han pasado 2 días. Él lo vio. No respondió. El silencio es el eco de lo que ya sabía, que todo esto no vale nada. Pero la culpa me muerde. Me pregunto si debería disculparme. No por ellos, sino por mí. Pero no lo sé. Sería extraño ahora, después de todo. ¿Fui yo la villana por decir lo que dije? ¿Por vomitar esa furia justo cuando esperaban una nueva vida? Sé que omití algunos detalles antes, pero quizás sean importantes ahora. Lucía tenía 18 años cuando se fue de casa y vino a vivir conmigo. Legalmente era una adulta. Yo tenía 29, mi esposo, 32. Calculo que cuando comenzó su aventura, ella tenía 19. No era ilegal, pero sí profundamente perturbador. Hoy ella tiene casi 25 y él roza los 40. Ahora nadie ve nada extraño. Pero yo no olvido cómo comenzó todo, en la oscuridad de mi hogar, mientras yo trabajaba para mantenerlos a ambos. He leído todo lo que otros me han dicho. Algunos me aconsejaron terapia y no lo descarto. Tal vez sea lo único que me salve de esta prisión mental que yo misma he construido. Porque sí, el rencor es una cárcel. Y aunque muchos justifican mi odio, porque lo entienden, porque lo comparten, vivir así desgasta el alma. Y aún así, después de 3 días, decidí no disculparme. Porque en lo profundo de mi ser, sé que lo que escribí es lo que sentía. Y sé que desearles miseria no los hará miserables. No tengo ese poder. Y también sé que no deseo daño alguno al bebé. Esa inocencia no debe arrastrar la sombra de una guerra que no le pertenece. Así que no. No me disculparé. No por decir lo que he callado durante años. No por gritar mi dolor cuando todos querían que lo maquillara con sonrisas y abrazos. A veces, decir la verdad duele. Pero callarla, te mata. El mensaje ya está enviado. El daño, si es que hay alguno, está hecho. No hay forma de retroceder. Así que lo único que puedo hacer ahora es esperar. O mejor dicho, no esperar nada en absoluto y dejar que el silencio haga su parte. Lo escribí en un momento de rabia, y aunque no lo justifica, debería bastar para entenderlo. Si él llega a hablar con mis padres, si acaso no lo ha hecho ya, ellos sabrán de inmediato que lo provocó. Porque fue ese mismo día, justo después de esa última llamada en la que sentí que todo el mundo se aliaba contra mí. Ese día en el que entendí que, en realidad, siempre estuve sola. Y si aún así lo malinterpretan, si piensan que fue una simple crueldad lanzada al azar, tampoco me importa. No me interesa su versión de los hechos. Ya no me importa lo que piensen de mí. Creo que finalmente lo he dejado atrás. Durante 5 años fui cuidadosa. Me alejé. Guardé silencio. No dije nada, no hice nada que pudiera alimentar el drama. Pero tal vez eso fue un error. Tal vez lo que necesitaba todo este tiempo no era dignidad, sino sinceridad. Y, si ser sincera me hace ver como una persona mezquina por un instante, que así sea. Me siento más liviana ahora. Como si hubiera escupido el veneno que me estuvo pudriendo desde adentro. Sé que él lo leyó. Y puedo imaginar que Lucía también. Ahora no hay más suposiciones. Saben que los odio. Tal vez ya lo intuían, pero ahora lo vieron con sus propios ojos. En negro sobre blanco. Era lo que necesitaba, que lo supieran. Que no pudieran fingir lo contrario. Y aunque suene cruel, esa pequeña victoria me trajo paz. No me enorgullezco, pero tampoco me avergüenzo. Me callé durante demasiado tiempo. 1 semana ha pasado desde entonces. No me disculpé. Y pensé que ya todo estaría ardiendo. Imaginé que mi ex mostraría el mensaje a Lucía y ella a mis padres.
Imaginé teléfonos explotando, correos exigiendo disculpas, voces indignadas exigiendo que retractara mis palabras. Me preparé mentalmente para el caos. Pero el caos no llegó. Lo que llegó fue otra cosa. Algo mucho más desconcertante. Mi exesposo intentó contactarme. No por redes, porque ya lo había bloqueado. No a través de mi familia. No por algún intermediario. Lo hizo desde un número desconocido. Varios mensajes. Insistentes. Quería hablar. Decía que había leído el mensaje. Que necesitábamos conversar. Que lo mejor era hacerlo por teléfono o en persona. Mi primer impulso fue bloquearlo otra vez. Pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué pretende? ¿Una disculpa? ¿Un cierre? ¿Un juego de redención tardía? Hasta ahora no ha dicho nada concreto. Nada más que esa vaga insistencia de que necesita hablar conmigo. Y lo que más me inquieta no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque mis padres siguen en silencio. Lucía también. Todo sigue sorprendentemente tranquilo. ¿Y eso me hace pensar, acaso no les contó nada? ¿Guardó el mensaje solo para él? ¿Lo leyó y se lo quedó como un secreto? ¿Por qué? Es inquietante. Demasiado. No diré que estoy entrando en pánico, pero sí hay una tensión en mi pecho que no logro disipar. Es como si hubiera arrojado una piedra a un lago, y en vez de olas, el agua se hubiera quedado inmóvil. Inquietantemente quieta. Y ahora estoy aquí, en el borde, mirando ese lago sin saber qué saldrá de él. Si alguien tiene respuestas, las escucho. Porque yo no sé qué pensar. Hace 4 días conté aquí lo desconcertante que había sido el comportamiento de mi exmarido. Me intrigaba, sí, pero gracias a la lucidez de mis amigos y de muchos comentarios, entendí que la curiosidad no siempre justifica abrir puertas cerradas. Así que lo bloqueé. Corté el acceso. Pensé que, por fin, estaba lista para seguir adelante. Y pude vivir con la curiosidad. Hasta esta mañana. Nada, ni siquiera el día que descubrí la traición, me preparó para el golpe que recibí hoy. Mi ex apareció en la puerta de mi casa. En carne y hueso. Sin previo aviso. Sin explicación. Solo apareció. Y fue como si el mundo se detuviera. Abrí la puerta, esperando tal vez un paquete, un vecino, lo que fuera. Pero allí estaba él. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera atravesado 5 años de silencio, de odio, de distancia. Si hubiese colgado en mi entrada un muñeco diabólico y se hubiera soltado justo al abrir, me habría sorprendido menos. Él tampoco dijo nada. Solo me abrazó. Así. Sin permiso, sin palabras. Me quedé helada, con los brazos colgando, incapaz de reaccionar. No lo abracé. Ni siquiera lo miré. Solo pensé, ¿esto es real? ¿Estoy despierta? ¿Estoy atrapada en una broma de mal gusto? Él lloraba. Y entonces, sin pedir permiso, cruzó el umbral como si todavía viviera allí. Se sentó en el sofá con la naturalidad de un fantasma que vuelve a casa. Eso fue lo que me sacó del estupor. Le exigí que se fuera. Pero él, como siempre, tenía una excusa. Que había viajado desde lejos. Que necesitaba hablar conmigo. Que había cargado con su vergüenza durante 5 años. Que yo era su mayor arrepentimiento. Que intentó convencerse de que Lucía era su camino, pero que siempre supiste, dijo, que él no podía olvidarme. Y ahora, con un hijo en camino, el peso lo desborda. Dijo que mi mensaje fue como una señal. Que aunque estaba cargado de odio, sentía que había algo más escondido. Que era prueba de que aún había un hilo entre nosotros. Que nuestra historia, a pesar de todo, no había terminado. Y ahí me quedé. Escuchando esa sarta de delirios. Como si él hubiera leído una carta de amor donde yo había escrito una maldición. Por supuesto que releí mi mensaje. No fuera a ser que, en mi rabia, hubiera enviado otra cosa. Pero no.
Ahí estaba cada palabra, cruda, hiriente, definitiva. Le dije que lo odiaba. Que arruinó mi vida. Que deseaba que sintiera lo mismo que yo, miseria pura. No había entrelíneas. No había ternura oculta. Y sin embargo, él vio esperanza. Ahí comprendí todo. No vino porque me ama. Vino porque tiene miedo. Miedo de ese bebé, miedo de Lucía, miedo de sí mismo. A sus casi 40 años, sigue siendo el mismo niño confundido e irresponsable. Hay personas que no están hechas para ser padres. Ni esposos. Y él, evidentemente, no está hecho para ser fiel. Y no pasa nada, salvo que decidas casarte de todas formas y romper todo a tu paso. Él ya me arruinó. Ahora va camino de hacer lo mismo con Lucía. Y lo peor es que ya ni siquiera me sorprende. No es que me quite el sueño lo que pase con Lucía, pero hay algo que me resulta imposible ignorar, el patrón. No solo el de su relación con él, sino el suyo. Un patrón hecho de escapismo, de decisiones impulsivas, de fidelidades volubles. ¿No dicen que quien engaña una vez, lo hará otra vez? Pues ahí lo tienen. No es una opinión, es estadística emocional. Cuando él terminó su monólogo patético, le respondí con la única verdad que merecía, que no había forma, ni en el infierno más profundo, de que volviera a tocarlo. Le dije que yo no era de las que aceptan ropa interior usada, mucho menos si viene de mi hermana. Y si a Lucía le fascinaba probarse la mía, que se hiciera cargo de sus fetiches. Le ordené que se fuera. Que no había redención posible. Que su error más grande no había sido aparecerse, sino pensar que había una mínima posibilidad de que yo lo aceptara otra vez. Y esta vez no iba a quedarme callada. Les contaría todo a mis padres. Y ellos, inevitablemente, se lo dirían a Lucía. Por un instante pensé que me rogaría que no lo hiciera, pero no. Solo dijo que hizo lo que creía correcto. Que durante 5 años no había podido olvidarme y que al menos tenía que intentarlo. Que si yo decidía rechazarlo, él lo aceptaría. Claro que tengo razones. La principal, no me acuesto con hombres que hayan compartido cama con mi hermana de 19 años. Debería estar tallada en piedra. Antes de irse, soltó una última perla, que siempre me esperaría. Casi me reí. Igual que me esperó en el pasado mientras viajaba por trabajo y él se metía en la cama con Lucía. Qué conveniente su lealtad, siempre dependiente de mi ausencia. Aún así, fue extraño. Casi como si quisiera que yo misma destruyera lo que él no se atrevía a terminar. Me dijo que podía contarle a quien quisiera lo ocurrido. Que hasta le estaría haciendo un favor. ¿Una trampa? ¿Un acto desesperado? ¿Un suicidio emocional programado? No me importó. Sabía lo que debía hacer. Le pedí que repitiera, con claridad, para qué había venido. Grabé su confesión. Luego recopilé las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se lo ve entrar y salir. Escribí a mis padres, sin dramatismos, sin exageraciones. Les envié todo, audios, vídeos, contexto. Y dejé muy claro que no había pasado nada entre nosotros. Sabía que ese sería el primer pensamiento de todos. Les aclaré que esto no era una venganza ni un intento por romperles la familia. Solo estaba siendo honesta. Después, lo dejé en sus manos. Que creyeran lo que quisieran. Yo ya había hecho lo que me correspondía. Pasaron algunos días desde que lo envié todo. No sé qué creen exactamente. Lo que sí sé, con certeza, es que Lucía y mi ex están en proceso de divorcio. No es una suposición. Me lo dijeron mis padres. Me agradecieron, con esa voz medida que puede significar gratitud sincera o puro sarcasmo. Pero al final del día, no me importa. Hice lo correcto. Y ellos harán lo que quieran con esa verdad. Sí, sabía que esto iba a pasar. Lo vi venir desde que él puso un pie en mi casa. Pero no imaginé que sería tan rápido. Pensé que Lucía, estando embarazada, intentaría salvar la fachada, tal vez terapia, quizás otra mentira bien elaborada. Pero no. Tal vez la grieta ya existía.
Tal vez él nunca fue bueno ocultando nada y mi intervención solo les puso el espejo delante. Y sí, también sé que hice el trabajo sucio por él. Pero no iba a proteger su mentira. Tal vez fue su plan desde el principio, que yo lo contara por él. Tal vez no. Francamente, me da igual. Ahora ya no es mi problema. Sé que es triste. Que una familia se desmorone así. Pero lo que más me enfurece no es la tristeza. Es lo innecesario de todo esto. Él arruinó todo por no poder decidir a quién quería. Por no poder contenerse. Por no saber amar sin destruir. Y eso, sinceramente, es patético. Pero ya no me pertenece. Ahora, el karma tomará el control. Y si algo he aprendido, es que siempre, siempre, regresa. Podría decirse que los últimos meses han sido una especie de locura, quizás más que eso. Una montaña rusa emocional sin instrucciones de descenso. Ha habido momentos buenos, de esos que apenas te atreves a celebrar y otros no tanto. Pero aquí estoy. Con los pies todavía temblando, pero firme. Primero, la noticia importante, estoy yendo a terapia. Y no una cualquiera. Encontré a una terapeuta maravillosa, alguien que no solo escucha, sino que realmente comprende. Con ella he desenredado nudos que llevaba años ignorando. Ha sido más sanador de lo que imaginé. Me devolvió algo que creía perdido, la esperanza. Incluso me he animado a considerar retomar el tratamiento de fertilización in vitro. Aún no lo he intentado, pero ella está convencida de que el estrés, ese monstruo que me habitó durante años, pudo haber sido un factor clave. Así que, además de sentirme mejor, también siento que algo dentro de mí vuelve a tener fe. Y como si la vida no tuviera suficiente guión de telenovela, comenzaron a salir verdades nuevas. Resulta que mi exmarido sospechaba que el bebé no era suyo. Así que cuando nació, exigió una prueba de paternidad. El resultado, positivo. El niño es suyo. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hermana, ante la presión, terminó colapsando. Confesó que había sido infiel durante el embarazo. Su explicación, que era joven, que nunca conectó realmente con mi ex, pero sí con otro hombre, más cercano a su edad. El detalle trágico, ni siquiera estaba segura de quién era el padre del niño. Simplemente tuvo suerte, o no, con el ADN. Mis padres, al enterarse, me llamaron. Esta vez yo ya no los tenía bloqueados, aunque sí muy lejos emocionalmente. Estaban indignados. No por lo que ella me había hecho a mí, sino porque ahora era a ellos a quienes había fallado. Hablaron de traición, de arrepentimiento, de que nunca debieron perdonarla. Llegaron incluso a defender a mi ex, como si de pronto se hubiera convertido en víctima de una malvada sirena. Pero no era solo eso. Estaban más dolidos porque mi hermana había cortado la comunicación con ellos. La culpaba, a ellos, no a sí misma, de haber interferido tanto al principio de todo, de haber abierto la puerta para que mi ex volviera a buscarme. Según ella, eso fue lo que arruinó su matrimonio. Todo eso mientras engañaba a su esposo y dudaba de la paternidad de su hijo. Y así está el panorama. Mis padres no se hablan con mi hermana. No ven a su nieto. Mi hermana está sola, criando a un bebé que apenas puede mantener, divorciándose, buscando trabajo. Mi ex, por su parte, paga pensión alimenticia por un hijo que sí es suyo. Pero lo hace desde el rincón triste del hombre que se dio cuenta demasiado tarde de todo lo que perdió, o tal vez de lo poco que alguna vez tuvo. Yo, por suerte, estoy fuera de ese círculo vicioso. Me blindé. Tomé un domingo y me dediqué a bloquear todas las posibles vías de contacto. No fue una decisión impulsiva, fue una estrategia de supervivencia. Silencio, por fin. Edición final. Dicen que la tercera es la vencida, pero yo diré que fue la cuarta. Porque esta vez funcionó. Estoy embarazada. Y por primera vez en mucho tiempo, mi vida ha tomado otro color. No un final feliz de película, sino algo más real, un inicio en paz. No hay publicaciones. No hay fotos. No hay anuncios. Mis padres no sabrán. No hay lugar para ellos aquí. Este nuevo comienzo es solo mío.
Y por fin, me basta.